Bien, ahora les voy a compartir el contenido. Mientras comienzo a compartir el contenido, les quería preguntar, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta sobre la actividad de esta semana? Porque había alguien que me preguntaba y tiene toda la razón, ahí sí es mi culpa, que yo les coloqué en la rúbrica 5 minutos máximo con respecto al video. Pero cuando yo les puse el buzón, les puse 5 minutos mínimo. Recuerden que es en pareja, para no tener que bajar el contenido y volverlo a cargar, porque a muchos no les va a aparecer o ya lo descargaron como no era. Quería aprovechar de hacer la aclaración que son 5 minutos mínimo. ¿Por qué? Porque como es en parejas, entonces les va a dar más tiempo a cada uno de poder aportar ideas. Y de esta manera unir el video, me lo mandan, pero nada más que hay que tener un poco de cuidado. Si ustedes me lo comparten por Google Drive, por favor colóquenlo como públicos o me pueden dar el permiso a mí para poder verlo, porque si no vamos a tener el problema de que a mí no me va a aparecer. De igual forma, si lo suben a YouTube, colóquenlo público, porque si no, yo no lo voy a poder ver, no lo voy a poder calificar. Se los hago saber con tiempo para que vayan viendo esa situación en el momento en que puedan unir el video y lo suban a alguna plataforma o simplemente me manden el MP4 para que yo lo pueda revisar. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, si no, vamos a comenzar hoy. Como les mencionaba, ya estamos a una semana más de comenzar con los parciales, entonces vamos a ir viendo más o menos, ya ir finalizando este primer cómputo con el tema el rol del derecho en la reproducción del enfoque de género. Vamos a ver cómo se reproduce la idea de este enfoque de género, esta perspectiva de género. De qué manera nosotros lo vamos a encontrar dentro de muchas esferas de la sociedad, no solo de la vida privada, no solo de la vida pública, sino cómo se va a desarrollar en cada una de ellas. En este caso vamos a hablar de la aplicación del género como una categoría de análisis o la misma perspectiva de género. Ya hemos hablado de lo que es el patriarcado, de lo que es la idea del machismo, de cómo es que nace el feminismo dentro de nuestras sociedades, que muchas son distintas, pero en la mayoría han ido creciendo y aumentando el número de movimientos feministas por el mismo clamor de las mujeres de querer que se reconozcan sus derechos y que se traten con equidad. Este es un aspecto fundamental que lo estuvimos viendo en la clase anterior, el hecho de hablar de equidad de género, de tener las mismas oportunidades que tienen los hombres en las mismas condiciones, la misma remuneración y todos estos aspectos que ya estuvimos revisando en la clase anterior. Bien, la perspectiva de género la conocemos o la entendemos como una mirada más crítica, con la que se puede analizar y entender características que definen las relaciones entre los sexos. Miren, una manera muy fácil de poder entender qué es la perspectiva de género es que es como si nosotros colocáramos o antepusiéramos un lente en una cámara. Esto lo que nos sirve es como un filtro, como de alguna manera nosotros poder entender que la perspectiva de género debe estar instalado en cada uno de nosotros y de esta manera evitar o más bien erradicar todo tipo de discriminación, de comentarios machistas, de comentarios ofensivos, de comportamientos que puedan llegarse a ser ofensivos contra las mujeres. También, como les he mencionado, si hablamos de género, no solo hablamos de las mujeres, también estamos hablando de la comunidad LGBT. También se les reconoce sus derechos, aunque, como ustedes ya saben, aquí en El Salvador todavía no se ha logrado, todavía no se ha considerado necesario tener leyes que respeten o que hagan que se respeten los derechos hacia la comunidad LGBT. Pero siempre que hablamos de género, incluimos a la comunidad LGBT. En este caso, nosotros hacemos este análisis para comprender las características que van a definir estas interrelaciones que existen entre ambos sexos, entre hombres y mujeres, pero también las diferencias que hay entre ambos sexos y el acceso que tiene cada uno de ellos y en las situaciones en que se van a desenvolver. Por eso es que se vuelve tan importante la perspectiva de género, porque todos los días, queramos o no queramos, nosotros nos estamos enfrentando a ciertas situaciones en las que puede que exista o no una perspectiva de género y sea necesaria. Desde la perspectiva de género se puede reconocer una estructura jerárquica que ha sido desigual. Yo les mencionaba
las clases anteriores que históricamente las mujeres y los hombres no han estado en el mismo rango, no han estado en el mismo nivel, porque siempre se ha considerado el hombre como alguien superior, como que es el hombre público, el reconocido, que él tiene un papel fundamental dentro de la sociedad. En cambio, la mujer no, siempre se dedica a la vida privada. Este origen ustedes lo pueden encontrar en la Biblia, lo pueden encontrar en otros documentos históricos en los cuales se reconoce al hombre básicamente como el centro de toda la vida en la sociedad. Y eso también ya lo vamos a ver cuando veamos el androcentrismo. Ya vamos a platicar un poquito más de eso. Las personas que se van integrando a la videoconferencia, por favor, colóquenme su nombre completo en el chat y yo al final voy a agregar su asistencia, por favor. Bien. Entonces, esta estructura jerárquica desigual a la que nos hemos enfrentado, que trae consigo discriminación, subordinación, muchas injusticias, siempre está como en una situación que pone en desventaja a la mujer. ¿Por qué a la mujer? Porque la mujer siempre ha sido considerada como que su rol únicamente es la reproducción, únicamente dedicarse a la vida en el hogar. Entonces, esto hace que ella no sea productiva económicamente o que no se pueda formar profesionalmente y de esta forma, entre comillas, su valor sea menos que el de un hombre que puede tener más logros, que puede tener un mejor trabajo, aportar más al hogar, etcétera. Y también esta idea de que las mujeres únicamente puedan dedicarse a tener hijos, a la reproducción, es algo que en la actualidad nosotros podemos cuestionar bastante. Si yo les pregunto a ustedes alumnas que tengo aquí en la videoconferencia, si ustedes me dicen, mire, ¿usted ha pensado realmente si quiere tener hijos o no? ¿Es una opción para usted no tener hijos? Muchos de ustedes me van a decir, yo lo he pensado o yo realmente no estoy segura, yo no quiero. Pero muchos de ustedes posiblemente me van a decir, no, nunca me he puesto a pensar en eso porque para mí siempre ha sido un hecho que lo voy a hacer. A veces es bueno replantearnos esto, porque muchas veces la gente dice, ah, es que ella es mala mamá, es que ella ni siquiera pensó al momento de tener hijos, y tener hijos es una responsabilidad. Y esta responsabilidad no solo es del hombre y de la mujer. En la clase anterior con el otro grupo, porque le estoy dando esta materia también a otro grupo, que le doy la clase el jueves, de hecho, perdón, estábamos discutiendo un caso en el sentido en que si esta idea de la reproducción es solamente una opción que tienen las mujeres, entonces, ¿qué tan determinante es la opinión del esposo, de la pareja, a la hora de tener hijos? Y les dejo el debate también a ustedes para ver si alguien quiere aportar alguna idea antes de que sigamos avanzando con el tema. Y hablábamos lo siguiente. Ok, si usted dispone de su cuerpo, es libre de decidir sobre su cuerpo y está casada con alguien, vamos a poner el ejemplo, usted se casó con su actual esposo, etcétera, pero usted dice, yo no quiero tener hijos. Y su esposo dice, yo sí quiero que tengamos hijos. O al revés, si usted no quiere porque tal vez por su salud, porque simplemente no se siente preparado para tener hijos, pero su esposo dice que sí. Entonces, ¿cómo se va a manejar esa situación? Teniendo en cuenta la libertad de disposición de su cuerpo, la libertad de querer tener hijos o no. Entonces, muchas alumnas me decían, es que yo ya tuve un hijo, pero ya no quiero tener más. Yo ya no quiero tener más hijos y mi esposo lo sabe y estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando yo digo, sí, quiero tener un hijo más, pero mi esposo no. Entonces, yo lo que les mencionaba es lo siguiente, más allá de ser libres de disponer de nuestro cuerpo o no, este niño va a nacer dentro de un matrimonio, lo que significa que se va a presumir que su esposo es el papá de este niño. Y esto trae como consecuencia deberes, trae como consecuencia obligaciones, además de alimenticias, otro tipo de obligaciones sobre la educación de los niños, etc. Entonces, el hecho que se le pregunte a la pareja si quieren tener más hijos o no es una responsabilidad, más allá de si disponen o no de su cuerpo. No sé qué opinión puedan tener ustedes, alguien que tal vez quiera participar sobre eso, para poder discutir un poco de esa idea, pero también hay que tomar en cuenta que ustedes, como futuros abogados también, deben tomar en cuenta que no solo se trata de tener hijos por tener hijos, esto trae una obligación, además de alimenticia, como les menciono, también
una obligación de que no solo lo dice el Código de Familia, también está en la Constitución, una obligación y tiene deberes y derechos para con estos niños. Entonces no debemos olvidarnos esto. El hecho de que usted como mujer disponga de su cuerpo, de que puede reproducirse, puede tener hijos, estando casada no solo significa, yo quiero, entonces bueno, voy a hacer lo posible para que eso pase sin que mi esposo o mi pareja se dé cuenta o no, o quiera o no quiera. Ok, entonces, esta idea hay que irla madurando un poco. Tal vez creo que más adelante podemos hablar ya de una forma em, más amplia sobre los derechos reproductivos de la mujer y vamos a tocar un poco más ese tema y algunos casos que hay. Pero esta idea, como les mencionaba, de que las mujeres únicamente tengan como esta aspiración a que simplemente porque pueden salir embarazadas, esa va a ser su única labor, no es así. No se trata de eso. La perspectiva de género incluye que a las mujeres en el análisis de la realidad, reconociendo a los hombres y a las mujeres que no tienen las mismas características y no tienen las mismas necesidades. Más allá de que nosotros reconozcamos que morfológicamente y biológicamente nuestros cuerpos no estén diseñados igual, también nuestras necesidades pueden ser distintas. Y esto no tiene que ver con el sexo, no tiene que ver con los órganos genitales de las personas. Por ejemplo, entre mujeres, nuestras necesidades y nuestras aspiraciones pueden ser muy distintas. Entre hombres lo mismo. Esto va a depender de la realidad y del pensamiento que pueda tener cada individuo. Pero cuando analizamos a la sociedad, dividiéndola entre hombres y mujeres, entendemos que no hay una compatibilidad en estas necesidades o en estas características. Y por eso se dice que no pueden acceder con igualdad al derecho. Por eso les mencionaba que lo importante es entender que lo que se necesita es la equidad, porque el hecho de darle igualdad solo significa darle a todos las mismas herramientas para estar en un mismo nivel. Y lo que se necesita en realidad es darle las herramientas necesarias a estos grupos que son considerados vulnerables para poder estar en las mismas condiciones que históricamente han estado los hombres. No significa ser mejor que los hombres, pero se necesita entender en qué nivel o de qué manera se ha desarrollado esta idea de igualdad para entender que lo que necesitamos es estar en equidad. Esta idea también ya la estuvimos repasando en las clases anteriores, ya tenemos bastante claro esa idea de igualdad, equidad y no discriminación. Bien, este sistema patriarcal ha tomado al hombre como la medida de todas las cosas. Ojo con esto, con esta frase que les acabo de decir. De hecho, Alda Facio, que yo les comentaba que les había puesto un documento de ella, que ella decía, y también lo dijo Simón de Beauvoir, dijo que el hombre era la medida de todas las cosas, que todo lo que sucedía, que todo lo que se hacía, era siempre buscando o atendiendo a las necesidades de los hombres, lo que a ellos les parecía bien, las decisiones que ellos tomaban, de qué manera se podía remunerar a estos hombres, atendiendo a las necesidades que ellos tenían. Pero siempre se trataba o se invisibilizaba las necesidades o lo que las mujeres querían. Por eso es que se considera a este sistema patriarcal como la medida de todas las cosas. Y a eso también se le puede llamar androcentrismo, es decir, el hombre siendo el centro de todas las cosas, tal cual como sucede con el sol. Entonces, así, el hombre es el centro de todo y todo lo que gira alrededor tiene que ver con él, está relacionado con él o simplemente se toman decisiones dependiendo de lo que ellos necesiten o de lo que ellos quieran. La perspectiva de género incluye a la mujer para poder interpretar la realidad. Esta, no sé si ustedes han escuchado la idea, la palabra cosmovisión, que es cómo se ve el universo. Es la visión del universo. Entonces, si nosotros hacemos un símil con la idea de cosmovisión, entonces el androcentrismo es el sol en el medio y la mujer girando alrededor dependiendo de lo que él quiera, de lo que él busque, de lo que le parezca bien. Perdón. Pero
Esta perspectiva de género lo que hace es desarmar este sistema, haciendo que la mujer también pueda ser la medida de las cosas y que las necesidades, las características que se tengan, atiendan a ambos, que las necesidades de ambos y las características que tienen ambos y el desenvolvimiento que van a tener, va a ser en atención a ambos, a hombres y a mujeres. Por eso es que la perspectiva, como les mencionaba, es como un lente que se antepone a una cámara. Atendiendo a esto es que se va a comprender más la realidad de los hombres y también de las mujeres, no solo teniendo al hombre como el centro de todo, sino colocando esta nueva perspectiva para que la realidad sea interpretada de manera en que ambos salgan beneficiados con las decisiones que se toman. Como les menciono, esta es una idea más fácil o tal vez más comprensible de lo que es la perspectiva de género. Esta perspectiva reconoce los mecanismos que mantienen la hegemonía masculina, es decir, los hombres que tienen el poder, que ellos toman las decisiones, y tiene como objetivo transformar la sociedad, realizando una denuncia social sobre la asimetría de los sexos y proponiendo unas soluciones para que se pueda eliminar toda esta discriminación, toda esta situación de marginación hacia las mujeres. Para poder aplicar esta perspectiva, son necesarios ciertos programas, acciones, políticas, leyes. Como ustedes ya lo han visto, o sea, para nosotros ya es normal saber que existen normas dedicadas únicamente para mujeres. O sea, tenemos derechos o instrumentos internacionales y nacionales que reconocen la igualdad entre hombres y mujeres, pero también tenemos normativa específicamente para mujeres. Para nosotros es de lo más normal, pero ha sido una lucha constante durante muchos años de grupos sociales que han buscado que no solo se reconozca o se visibilice a la mujer dentro de la sociedad, sino que haya leyes para poder proteger los derechos de las mujeres. Entonces, esto no ha sido de la noche a la mañana, no es que un día dijeron, ok, entonces vamos a hacer leyes para las mujeres. Han comenzado como medidas, luego se tomaron acciones. De hecho, todo esto comenzó con ONU Mujeres. Esa fue la primera institución internacional que reconocía los derechos de las mujeres y que a través de programas y de políticas se logró comenzar a buscar que cada uno de los estados de manera internacional suscribieran la Convención Belén do Pará, la CEDAW, por sus siglas en inglés, y de esta manera se creara normativa específicamente para mujeres. Todos estos esfuerzos han comenzado como pequeñas acciones, políticas, medidas, programas, etc. Entre estos se han seguido estos pasos. Analizar las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a índices de participación, y no solo hablamos de participación política, sino de participación económica, social, entendiendo cuál ha sido el rol que tienen las mujeres dentro de estos ámbitos y las condiciones de acceso a los recursos y al desarrollo y el acceso al poder y a la toma de decisiones y a cualquier otro ámbito en el que existan diferencias. El claro ejemplo de esto podría ser los derechos políticos. O sea, antes las mujeres simplemente podían ir a votar y a esto se reducía el derecho político. Pero luego se comenzó a establecer que las mujeres también podían tener un rol activo dentro de los derechos políticos. En este caso, podían ser candidatas a cualquier puesto político, ya sea una alcaldía, ya sea una diputación, ya sea la presidencia, cualquier ámbito de la política en la que se pueda elegir. Entonces, el hecho de que tengan un rol más activo significaba también entender de qué manera se podía integrar a la mujer dentro de estos ámbitos. También más adelante, cuando veamos los derechos políticos específicamente, vamos a ver unas estadísticas en las cuales les voy a mostrar un poco cómo ha sido este avance que se ha tenido, porque para nosotros es normal. De hecho, creo que aquí en San Miguel hay una candidata a diputada por la alcaldía de San Miguel, o sea, para nosotros ya es normal.
Sin embargo, todavía se puede ver en las estadísticas que, número uno, las mujeres que llegan a ser candidatas, por ejemplo, a una alcaldía, ya que es lo que les estoy mencionando, pocas son las que ganan la alcaldía. Tenemos el caso también de otras alcaldesas que llevan muchos años ahí, porque la gente reconoce el trabajo que han hecho o por una u otra razón han sido elegidas para mantenerse en ese cargo. Pero en el caso de la asamblea, que ya estamos hablando de diputaciones, el número de mujeres es menor al de los hombres y esto no tiene nada que ver con el hecho de que los hombres son los que siempre deben dominar, no, sino que la cantidad de mujeres que participan para estos puestos es no ha sido tan alta como se esperaría que fuera, porque tenemos la total libertad de poder colocarnos en la candidatura para una diputación. Pero muchas veces somos las mismas mujeres las que no nos empoderamos, las que no admitimos que podemos hacernos cargo de un puesto así, o simplemente no nos interesa ser parte de la política. Por una u otra razón, las mujeres no han tenido la participación esperada dentro de estos ámbitos. Esto solamente se los pongo a manera de ejemplo para que puedan ver que hay muchos esfuerzos para que las mujeres se vayan integrando a diversos ámbitos de la sociedad, pero muchas veces somos nosotras mismas las que nos detenemos y no participamos. Entonces no podemos culpar tampoco al hombre por todas las, no podemos responsabilizarlo por todos los ámbitos en los que no se participa, sino que también hay que enseñarle a la mujer, hay que empoderarla para que comprenda que puede estar en cualquiera de estas esferas de la sociedad. También se toma en cuenta los análisis de las causas estructurales que causan diferencias, o sea, qué es lo que hace que las mujeres sí tengan un rol importante dentro de un ámbito y dentro de otro no. ¿Cuáles son estas causas? ¿Cuáles son los factores que están detonando o están deteniendo a las mujeres de ser partícipes de estos ámbitos de la sociedad? También la formulación de objetivos específicos y recursos designados para disminuir o eliminar las desigualdades. Como les menciono, estos son aspectos que toman en cuenta estos programas y estas políticas a nivel internacional. En el momento que nosotros firmamos una convención, un tratado internacional, hay que estar emitiendo informes periódicos en los cuales se está diciendo, ok, el Estado salvadoreño, para mejorar la participación de la mujer, a manera de ejemplo, este año ha hecho esto, etcétera. Ok, César, no hay problema. Gracias por avisar. Bien, les decía, tienen que hacer un informe, ok, el Estado salvadoreño, para que la mujer, de nada, para que la mujer participe en ciertas esferas de la sociedad, para que participe en la parte económica, en la parte política, etcétera. Está abriendo estas y estas oportunidades, se han hecho estos programas para ir a las zonas rurales y mostrarles a las mujeres que pueden dedicarse a estudiar, que pueden hacer esto, pueden hacer lo otro. Estos informes se envían periódicamente a los organismos internacionales para que ellos vean de qué manera los estados están fortaleciendo esta normativa. Porque no solamente se trata, y creo que ya se los he mencionado, ok, nosotros vamos a firmar todas las convenciones internacionales, todos los tratados internacionales, vamos a hacer todas las leyes, vamos a llenarnos de leyes aquí en El Salvador. No se trata de eso. De nada sirve si las personas que están siendo víctimas de violencia de género, violencia intrafamiliar, que les están negando la oportunidad de insertarse a la vida laboral, etcétera. Cualquiera que sea la situación que implique violencia, que implique obstaculizar el desarrollo de una mujer, no solo viene de la ley. También vamos a ver que muchas veces las instituciones no están preparadas para recibir una denuncia, no dan acompañamiento psicológico, no dan acompañamiento posteriormente a los casos y les voy a poner este ejemplo. Siento que me estoy adelantando un poco, pero nos va a servir bastante para que ustedes vayan comprendiendo la realidad. Ustedes como futuros abogados se van a dar cuenta cuando llegue su cliente, cuando llegue su mandante y les diga, mire, yo estoy siendo víctima de violencia, necesito saber qué es lo que puedo hacer. Usted no solamente es porque va a ir a hacer la demanda, sino que usted debe conocer cuáles son las instituciones, cuál es la función que tiene y cuáles son las debilidades que también tienen estas instituciones. Porque si usted se va a preparar para todo, para cualquier cosa que pueda pasar. El caso depende, para el cliente, el caso depende de usted.
Si el juez hizo, no hizo, si la procuraduría esto, lo otro, a quien le van a decir, mire licenciado, mire licenciada, ¿por qué no ganamos el caso? Va a ser a usted. Entonces usted tiene que ir identificando todos estos pros y contras. Bien, desde el momento en que la víctima, en este caso, vamos a poner el ejemplo, una mujer que fue violada, que fue golpeada, etcétera, va a la policía, hay casos y varias veces he escuchado y algunas veces me ha tocado ver que esas personas van a la policía y dicen, mire, es que quiero denunciar que en tal lugar, de tal manera, etcétera, etcétera, me violaron. Y muchas veces el problema es que la persona que va a tomar la denuncia o que debería tomar la denuncia le dicen, no, es que seguramente era su novio y como era su novio, entonces eso no es violación. Es falta de preparación de las instituciones. A un policía o a la fiscalía, a usted no le tienen que cuestionar si era su novio o no, si le creen o no le creen. El juez es el que va a decidir si sucedieron los hechos o no, dependiendo de la prueba y de cómo se haya desenvuelto todo el proceso. Pero un policía a usted no le puede decir que no le va a tomar la denuncia simplemente porque no cree que han sucedido los hechos o por cómo usted se los está comentando, entonces no cree que han sucedido así. No tiene por qué ser de esa manera. De igual forma, si usted va a la fiscalía, ellos no tienen por qué cuestionarle. Lo que ellos tienen que hacer es tipificar esa conducta que usted les está manifestando como violación, como otras agresiones sexuales, cualquiera que sea el caso. Pero la debilidad la tenemos nosotros en las instituciones. Imagínense, hay gente que ni siquiera denuncia porque no sabe ni siquiera dónde ir. Mucha gente en el área rural tienen que aprovechar los programas que lleva ISDEMU, que lleva otras instituciones o organizaciones no gubernamentales para saber a dónde tiene que ir, porque no lo saben, porque no están informados, porque no se les dice, ok, tienen que hacer esto, esto y lo otro, o simplemente porque no creen que la policía de su municipio, de su localidad, pueda tomarles la denuncia. Como les digo, es una responsabilidad por parte de las autoridades también tener en cuenta que nosotros como abogados, claro, nosotros vamos a llevar el proceso, pero ellos también tienen parte en todo este proceso. Entonces, como les dije, ya siento que me salió un poquito del tema, pero es necesario. Para mí es más importante que ustedes como futuros abogados tengan herramientas necesarias, tengan herramientas que sean útiles, porque la teoría es teoría y usted puede leer este contenido hoy, lo puede leer cuando ya haya salido de la carrera, lo puede leer hasta por diversión si quiere. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes sean buenos abogados, que ustedes aprendan, que ustedes se sientan con la responsabilidad de defender los derechos de quien sea, hombre, mujer, comunidad LGBT, niños, adolescentes, etcétera. Que ustedes sean éticos en su trabajo y que sepan responder a las necesidades de todos sus clientes. Si usted va a trabajar como juez, como fiscal, donde quiera que trabaje. Pero bueno, vamos a seguir porque si no esto ya va a ser charla motivacional y tampoco. Bueno. Identificación y tratamiento de las imágenes y la utilización del lenguaje no sexista. Yo les mencionaba las primeras dos clases, si mal no me recuerdo, que el lenguaje tiene un papel importantísimo dentro del género. No solo es la forma en que nosotros nos expresamos, en esa duda de decir ellas o no decir ellas, no se trata solo de eso. Recordemos que el lenguaje es el medio que utilizamos para comunicarnos y como tal es necesario entender de qué manera se va a utilizar el lenguaje para establecer las leyes. Recuerden que las leyes básicamente están todas escritas. Entonces, de esta manera, ¿de qué manera vamos a escribir una ley que sea, por ejemplo, dirigida únicamente a la comunidad LGBT, ¿sí? No, sin ser discriminativos, sin discriminar a la comunidad LGBT? Tenemos que ponernos a pensar en eso. Ahora, ya que tenemos leyes respecto a las mujeres, si ustedes comienzan a leer la ley, si comienzan a leer, por ejemplo, la Convención Belén do Pará, si comienzan a leer la CEDAW, se van a dar cuenta que hay una diferencia muy grande, porque las convenciones, en este caso la CEDAW y la Belén do Pará, tratan de ser lo más abiertas, lo más entendibles y sencillas posibles para que todos los demás estados
pueden retomar algunos principios, algunos valores, algunas reglas importantes de esas convenciones para poder hacer sus leyes dentro de los estados. Por eso es que la ley es más específica. Si ustedes, y bueno, lo vamos a leer más adelante que veamos la normativa, nos vamos a dar cuenta que es más específica. Dice, esto es violencia psicológica, esto es violencia física, esto es violencia patrimonial. Lo especifica claramente y de qué manera se va a establecer aquí en el país. Lo de la normativa lo vamos a ver después, así que no se preocupen. Lo importante aquí es entender que no solamente se trata de, a ver si yo me comuniqué con alguien y mi comentario fue muy machista o fue muy feminista o fue muy ofensivo para una mujer, para alguien de la comunidad LGBT. No solo se trata de eso. Hay que ser cuidadosos para no discriminar a las personas, pero también para comunicarnos de manera efectiva sin tener que ofender a nadie. ¿Ok? Históricamente, el androcentrismo, como les mencionaba, que el hombre es el centro, es la medida de las cosas, es básicamente como si fuera el sol, está en el centro de todo. Siempre ha invisibilizado a las mujeres. Por eso es que me parece que la clase anterior que hablábamos del feminismo, habíamos hablado del documento que hizo Olympe de Gouges, en el cual ella trasladó todo este documento de los derechos del hombre y del ciudadano y se fijó que todo el contenido hablaba únicamente de hombres, que en ningún momento se hablaba de mujeres. Y ella lo que hizo fue colocar ese mismo documento con todo el contenido y colocar, en vez de la palabra hombre, colocar mujer. Y esto no lo hizo solamente para decir, ok, entonces también tenemos estos derechos. Lo hizo para decir, nosotras también existimos y nosotras también tenemos derecho a que se nos reconozcan todas estas libertades, todos estos derechos, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan en el Código Civil, yo sé que ustedes ya han llevado materias civiles, hay un artículo en el Código Civil, recordemos que es de 1860 el Código Civil, ahí dice que se va a entender hombre como hombre y mujer. Está generalizando que se va a utilizar la palabra hombre para referirse a ambos sexos. Sin embargo, si ustedes ven las leyes que son más digamos, más recientes, van a ver que dice hombre o que dice mujer y van a especificar. Es más, aún el código penal que nosotros tenemos no dice él o la que mataría a otro, dice el que matare a otro para hacerlo impersonal, para no determinar a un hombre o a una mujer. Y aún en el feminicidio dice que matare a una mujer, porque se entiende que el feminicidio también lo puede y esta discusión la vamos a tener más adelante. Si el feminicidio lo puede perpetrar un hombre o solamente los hombres o también lo pueden hacer las mujeres. Vamos a dejar esa conversación para otra clase cuando ya hablemos de la normativa. Bien, entonces, la legislación más reciente trata de ser más inclusiva con ambos géneros, de manera que pueda impersonalizarlos. Antes de continuar con lo que tenemos aquí en la lámina, les quiero hacer un aporte. La Real Academia Española de la Lengua dice que no es necesario tener lenguaje inclusivo o lenguaje de género, como lo quieran llamar. Y ellos se fundamentan en lo siguiente. Dicen que no es necesario tener lenguaje que sea inclusivo hacia mujeres y que cada vez que hablemos digamos buenos días, licenciados y licenciadas, buenos días a todos y todas. Antes de darles la razón, quisiera saber si ustedes están de acuerdo en que exista ese lenguaje, de hacer esta diferenciación. Que, digamos, yo llego al aula y les pregunto buenos días y les digo buenos días a todos y todas. Licenciados, licenciadas, doctores, doctoras, hombres, mujeres, etcétera. ¿Consideran ustedes que es necesario hacer esta diferenciación entre hombres y mujeres? ¿Alguien que quiera participar? Están muy callados ahora. Pero bueno, vamos a ir avanzando porque si no, no nos va a quedar tiempo. Esperaría que ustedes participen un poquito más en las clases. Pero bueno, nos dice la Real Academia
que la razón por la que ellos no están de acuerdo que haya un lenguaje sexista es porque el medio en el que nosotros comunicamos son las palabras, y las palabras, eh, al ser contextualizadas por la persona que habla, es decir, las, al hablar nosotros elegimos las palabras que utilizamos, somos nosotros los que le estamos poniendo intención a lo que estamos diciendo. Entonces, no se puede considerar que sea necesario crear un lenguaje o cambiar el lenguaje para que sea inclusivo si somos nosotros los que le ponemos la intención a las palabras. Y ellos ponen como ejemplo el hecho de decir zorro y zorra. Si nosotros decimos zorro, y este ejemplo ya se lo había puesto, nosotros entendemos un animal que tiene estas características, que etcétera, etcétera. Ya nosotros mentalmente hacemos la asociación con este animal. Pero si nosotros le decimos a alguien que es una zorra, o si decimos zorra, entonces nosotros mentalmente hacemos la asociación hacia una mujer que puede ser muy promiscua, que puede ser aquí, allá. Porque socialmente nosotros nos hemos condicionado a que esa palabra se ha sacado del contexto natural que tiene para colocarlo en un contexto distinto, para poder ser ofensivo. Entonces nos dice, ustedes cuando leen en el diccionario las palabras se van a dar cuenta que cada palabra ya tiene un significado. Si cada sociedad utiliza ciertas palabras para ofender a otras personas por su género, por su sexo, por cualquier cuestión así, para que sea machista, androcentrista, etcétera, es responsabilidad del hablante, no es responsabilidad del lenguaje. El lenguaje está hecho para comunicar, pero la intención con la que se comunica el mensaje, esa va a depender del hablante. Esta es la razón que nos da la Real Academia para decir, no, nosotros no estamos de acuerdo con el lenguaje sexista. Es posible que esto cambie porque, al igual que sucede con muchas instituciones, la conformación de las personas que toman las decisiones sobre estas reglas va cambiando cada cierto tiempo. Entonces, es posible que más adelante haya una conformación nueva que diga, bueno, nosotros sí estamos de acuerdo y lo vamos a incluir. Pero eso va a depender, como les menciono, de cómo se vaya desenvolviendo esto a través del tiempo. Hasta el momento, esta es la razón que tenemos para no tener un lenguaje, o que la Real Academia no acepte que sea necesario un lenguaje inclusivo. Por eso dice que la sociedad bombardeada constantemente con mensajes que envían medios de comunicación y que dictan cómo deben ser las personas según su sexo. Y aquí es donde comienzan a establecerse cuáles son los roles y cuáles son los estereotipos de género, que vamos a entender por hombre, que vamos a entender como mujer, y cómo se van a ir desarrollando estas masculinidades o estas feminidades. Entonces, este discurso que tienen las sociedades androcentristas están construidas tomando en cuenta lo masculino, teniendo en cuenta o como medida al hombre, nombrando lo femenino con relación a lo que el hombre dice, a lo que el hombre quiere, a lo que el hombre ha aceptado, relegando, a la mujer, ocultándola o invisibilizándola. Teniendo en cuenta que, como les mencionaba, imagínense, tenemos el Código Civil de 1860, si mal no recuerdo, que decía que en los demás artículos en adelante se iba a entender que cada vez que se hablara de hombre, entonces también iba incluida la mujer. Pero como no querían poner hombre y mujer, únicamente iban a poner la palabra hombre, y que así ya se iban a evitar tener que estar haciendo toda esta diferenciación en lo demás del código. Entonces, de esta manera es como entendemos que se ha ido invisibilizando, o simplemente se ha dejado a un lado la idea de la mujer como medida de las cosas también. El lenguaje no tiene por qué ser sexista en sí. Es lo que mencionaba la Real Academia. No se trata del lenguaje, se trata del hablante y de la intención que tenga el hablante al emitir este mensaje. El lenguaje solo es el medio, solo es como el vehículo que se utiliza para comunicar algo, pero no podemos culpar las palabras, las oraciones, el lenguaje de lo que se diga, porque la intención la ponemos nosotros.
Entonces, esto depende de la forma en que se use. Utilizar un lenguaje no sexista o inclusivo es imprescindible para evitar que se nombre a las mujeres como independientes, complementos o propiedad de los hombres. Entonces, como les menciono, no se trata de lenguaje, se trata de qué tanto nos eduquemos nosotros o de qué manera se nos eduque para entender que ciertos comentarios que hacemos son machistas y aún las mujeres pueden hacer comentarios que son machistas. Yo creo que en una de las clases anteriores hablábamos que si solo los hombres pueden ser machistas y habíamos quedado que no, que también había mujeres que aunque sea, hay comentarios que se les llaman micromachistas, que son comentarios que parecen no tener un contenido machista, pero lo tienen. Y de esta manera se va reproduciendo la idea de que el hombre tiene cierta superioridad sobre la mujer y que las mujeres también vamos reproduciendo este modelo. El uso del lenguaje representa a los hombres y a las mujeres. Eso es un hecho, porque el lenguaje lo utilizamos tanto hombres como mujeres para comunicarnos. Es un lenguaje justo que refleja la realidad, una realidad compleja, pero que no oculta la subordinación o la infravaloración, la exclusión o la invisibilización a nadie. Por eso nosotros también entendemos que dentro del lenguaje podemos incluir las imágenes y esto es parte del lenguaje sexista. No necesariamente nosotros vamos a considerar de que porque vemos ciertas palabras o algo escrito, un rótulo con algo escrito, solamente eso, perdón, solamente eso sea sexismo o solo eso sea discriminatorio hacia la mujer o hacia la comunidad LGBT. A veces, como dicen las imágenes, valen más que 1000 palabras. Muchas veces es cierto. Si ustedes ven la imagen de la lámina, se van a dar cuenta que esta era una publicidad de los años 40, si no me equivoco, en el cual, de hecho, esta era una publicidad de corbatas. Ahora, ¿qué tiene que ver la imagen que nosotros vemos con una corbata? No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Esta mujer está básicamente hincada, colocándole el desayuno en la cama a su esposo. Entenderíamos que es su esposo. Y él tiene las manos en el cuello, haciendo referencia a que él se lo merece, que él sí, que se merece la atención y que esta mujer debe estar abajo, si se dan cuenta, ella está hincada, está por debajo de donde está él, para hacer referencia a que ella tiene que atender a este hombre. Claro, el significado podría variar. Muchos de ustedes me van a decir, bueno, yo no veo nada malo en la imagen. Va a depender de la perspectiva que tengamos. Como les he dicho, en esta clase yo no les voy a decir, miren, ustedes tienen que creer esto, ustedes tienen que ver las cosas de esta manera. Cada quien va a tener su opinión. De eso no tenemos ni la menor duda. Voy a ver si puedo compartir. Ok, aquí. Voy a compartir una presentación. Como les mencioné, yo estuve dando esta clase el ciclo pasado y había hecho unas diapositivas y les voy a enseñar algunas imágenes para que vayamos viendo de qué manera la publicidad y el uso del lenguaje está relacionado con el sexismo. En este caso, la publicidad de género van de la mano porque son aspectos que se han estado abordando y se han estudiado desde la psicología, la sociología y ahora también le interesa el derecho. Porque si ustedes se fijan en la ley, y eso ya lo vamos a ver también cuando hablemos de la normativa, que hay un tipo de violencia que se llama violencia simbólica, que es a través de anuncios publicitarios, de las redes sociales, de las vallas publicitarias, de los anuncios en la televisión, que en el cual se utiliza la imagen de la mujer o los mensajes son lesivos a la dignidad de las mujeres. Entonces, esto se ha investigado cuál es el vínculo entre las mujeres y la publicidad. Porque, como les menciono, este tiene un aspecto bastante psicológico de que la publicidad ha utilizado a la mujer para atraer la atención, por ejemplo, de los hombres. Por eso es que nosotros vemos mucha publicidad relacionada con, por ejemplo, si ustedes ven un anuncio de cervezas y está una mujer en bikini, o si ve una publicidad de repuestos para carros y ven a una mujer casi desnuda, no tiene absolutamente nada que ver la imagen de la mujer. Pero como en la psicología se entiende que para los hombres la imagen de una mujer físicamente atractiva
les parece, les llama la atención, entonces colocan esta imagen para llamar la atención del hombre y que de esta manera pueda ver el producto. Y al final, esta imagen de la mujer termina siendo como un medio, como por eso se dice que se cosifica la imagen de la mujer para atraer la atención de los hombres para que puedan vender, para que se pueda vender ese producto. Y permítame, aquí tenemos varias imágenes de mujeres y se los voy a explicar para que vayamos viendo de qué manera no necesariamente el lenguaje solo porque esté escrito, porque ustedes vean un artículo en redes sociales, porque vean una publicación escrita, eso va a considerarse como sexismo, sino que estamos día a día llenos de publicidad sexista que utiliza a la mujer y la cosifica eh, y que a través de esto promueven productos, servicios y al final quienes terminan considerándose como cosas son las mujeres. En este caso, en la imagen de la izquierda, dice sóplalo, o sea, soplar el humo del cigarro, porque esta es una publicidad de cigarro, en su cara y ella te seguirá a donde sea. Entendiendo que la mujer tiene que seguir al hombre, que la mujer tiene, o sea, las mujeres somos las que tenemos que andar detrás de los hombres, cuando en realidad no necesariamente debe ser de esa manera. Puede que ustedes lo consideren como un comportamiento correcto, puede que no sea así. Va a depender mucho del criterio que ustedes tengan. En la imagen de la derecha, en este caso es una publicidad sobre deporte y dice, verás las mejores delanteras del mundo. Y la flecha está apuntando hacia abajo. Obviamente ustedes están entendiendo que la publicidad no tiene nada que ver con fútbol y que el utilizar a estas mujeres cuando dice delantera no tiene que ver con una posición de los jugadores en la cancha. No tiene nada que ver con esto. Se utiliza la imagen de estas mujeres para hacer referencia a su cuerpo, cuando esto no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol. Ahora, tenemos estas dos imágenes, la de la derecha ya la habíamos comentado, que es la que está en la otra diapositiva, y tenemos esta imagen de la izquierda, que está esta niña con un sartén en la mano y dice una nueva generación de ollas y sartenes para la nueva generación de mujeres. ¿Qué es lo que nos trata de decir esto? Desde pequeñas a las niñas se les compran cocinitas de juguete, haciéndole entender que esta va a ser su labor cuando ya sean grandes. Las labores del hogar, a cocinar, que si no puede cocinar, que si una mujer no puede cocinar, entonces no sirve para nada, etc. Pero el hecho de decir que estos sartenes son para una nueva generación, estamos condicionando a las niñas desde pequeñas a que ellas también tienen que aprender a cocinar, a hacer las labores del hogar, porque si no, no van a hacer nada en la vida. También tenemos esta otra publicidad, vamos a ir avanzando un poco más rápido. Si ustedes se fijan en la imagen de la superior en la izquierda, ven que son detergentes y que cada uno de los detergentes tiene un color diferente y arriba tienen la imagen de una mujer. Todas tienen un estilo diferente, haciendo entender que va a depender del estilo de la mujer, entonces para eso se le diseñó su producto. Ahora, yo les pregunto, si hacemos un análisis de esto, entendemos que no solo las mujeres tenemos ropa sucia, también los hombres lo tienen, también ellos necesitan detergente, jabón para lavar ropa, suavizantes, etcétera. Entonces, ¿por qué vamos a poner la imagen de una mujer cuando estos productos son utilizados tanto por hombres como para mujeres? ¿Por qué vamos a definir un estilo de cómo se viste una mujer dependiendo de un detergente? No tiene sentido. Y son cuestiones que la publicidad y el lenguaje han utilizado para vender, para colocar a la mujer como si fuera la medida de este tipo de cosas, nada más. También tenemos en la esquina superior derecha, tenemos la imagen de un traje de mujer que dice bombera y la otra es como enfermera, haciendo entender que como la mujer únicamente se dedica a las labores del hogar y todo eso, entonces si se viste de esta manera es para sexualizar su imagen. Tenemos en la esquina inferior izquierda una publicidad de Burger King en la que dice te volará la mente, pero el asunto aquí es la imagen que tiene.
que mucha gente la ha asociado con otro tipo de cuestiones y que dicen, pero es que aquí depende de la mentalidad que tenga la persona que lo vea. Es decir, no están culpando a la publicidad, sino la mentalidad y los ojos con que se vea la publicidad. Sin embargo, recuerden que este tipo de publicidad no solo lo ven los adultos, también lo ven los niños. Entonces, tenemos que ser muy responsables con este tipo de cuestiones porque así como los anuncios de la televisión también lo pueden ver los niños, la publicidad en redes sociales la pueden ver los niños, así también vamos creando o normalizando ciertas cuestiones que no están bien. La imagen de las mejores delanteras del mundo ya la habíamos analizado y en la esquina inferior derecha tenemos la otra imagen que dice un año calentando el ambiente. Y eso era la publicidad de un bar y ven la imagen como si una mujer estuviera de pie y los hombres viéndola desde abajo, haciendo referencia a que básicamente están sexualizando a la mujer porque se supone que por tener mujeres así en esa situación, entonces eso ha calentado el ambiente. Y vamos a analizar esta última imagen y luego regresamos con el contenido que tenemos en la plataforma. Tenemos en la izquierda, dice, con C de campeón, feliz día del niño, y esa es una publicidad de un lugar que vende juguetes y vende muchas otras cosas. Pero dice con C de campeón. Y a la niña, y vemos al niño que tiene un carrito, un casco y todo, y la niña dice con C de cocinera. Y dice feliz día del niño y la niña está con una cocinita. Aquí es donde vemos que el lenguaje no solo sirve para comunicarnos, sino también para enviar un mensaje. En este caso entendemos que entonces los niños, ellos sí pueden aspirar a ser campeones, que pueden aspirar a ciertas cuestiones, que ellos sí se pueden ensuciar jugando afuera, con ciertos juguetes, etcétera. En cambio, las niñas se les compra una cocinita porque ellas tienen que aprender a cocinar, en algún momento van a ser amas de casa o van a dedicarse a su hogar o a hacer sus labores. Cuando yo les he mencionado que también los niños también deberían aprender a cocinar para ser adultos funcionales. Y en la imagen de la derecha tenemos, dice, no te preocupes, cariño, no se te va a quemar la cerveza. Y vemos a esta mujer que está llorando y el hombre le está señalando la cerveza, haciéndole llegar el mensaje de que, ok, no importa si no sabes cocinar, por lo menos esto no se te va a quemar. Por lo menos la cerveza no se te va a quemar. Entonces, haciendo entender que si una mujer no sabe cocinar, entonces se debe sentir frustrada por no poder hacerlo. Como les menciono, estas son cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver o no deberían tener nada que ver con el sexo, porque la publicidad debería, en teoría, simplemente vender un producto, no sexualizar o colocarle un género a los productos o vender un vender un producto a través de estos roles o estereotipos de género. Por eso es que quería que analizáramos estas imágenes para que ustedes vean el impacto que tiene. Entonces, vamos a seguir un poco con el contenido porque ya nos queda poco tiempo. En este caso, las características de las imágenes sexistas, además de que muestran un estereotipo sexista, también frivoliza y justifica la violencia de género. Como yo les mencionaba, y de hecho había otra imagen, creo, en esa presentación, en la cual decía de que si la mujer no hacía bien la comida, que entonces estaba bien, creo que por aquí está, que estaba bien poder golpear a esta mujer. Porque, permítame, no creo que no la tengo acá, pero había visto esa imagen en la que decía que entonces estaba bien porque ella debía saber cómo hacer la comida, debía saber cómo hacer las cosas. Entonces, normalizar la violencia de género no debería ser parte de las imágenes que nosotros vemos en el día a día. A veces vemos publicidad y no nos damos cuenta del mensaje machista que tiene. También posiciona a las mujeres en una situación de subordinación o inferioridad. Como ustedes lo ven aquí en la imagen, tal vez no puede ser tan visible a primera vista, pero si ustedes se dan cuenta, el hombre está acostado en la cama y la mujer está hincada frente a él, haciendo como entender que la mujer no está en el mismo nivel que el hombre. También se ridiculiza la imagen de la mujer, muestra
a la mujer en situaciones que son humillantes, que son vejatorias, y se utiliza el cuerpo como reclamo u objeto sexual, específicamente hablando de las mujeres. También utilizan a las mujeres en el sentido de una imagen que sea insana. Por ejemplo, estos desfiles de moda y toda esta cuestión en donde se utiliza la imagen de la mujer, por ejemplo, el mismo universo, que si la mujer no tiene cierta medida, cierta altura, cierto peso, entonces se considera que no es como el estándar de belleza. Y si ustedes se fijan, muchos de los jurados en estos certámenes de belleza son hombres. Entonces, ¿por qué se consideraría que estaría bien que un hombre pueda ser jurado o pueda, de cierta manera, puntualizar o pueda hacer observaciones sobre la imagen de esta mujer, cuando se considera que no son estándares de belleza sanos? También se sitúa a la mujer exclusivamente en el ámbito doméstico, de esto ya hemos hablado. También se caracteriza psicológicamente a los hombres y a las mujeres para que parezcan que son capaces de hacer actividades o incapaces de otras según el sexo. Se va a condicionar qué pueden y qué no pueden hacer dependiendo de su sexo. Se propone la sexualidad femenina como pasiva, supeditada a los deseos del hombre, que el hombre es la medida de este tipo de cuestiones y la mujer no. Excluye explícitamente a un sexo de un contexto, haciendo entender que, por ejemplo, las mujeres no pueden jugar fútbol cuando ya se ha reconocido, hasta tenemos mundiales específicamente para mujeres, pero esta no es una cuestión que haya aparecido hace poco. O sea, esto se ha venido trabajando desde hace muchos años. De hecho, hace poco yo veía en Twitter que había una imagen que estaban. Bien, honestamente no entiendo mucho el contexto, pero el video se trataba de lo siguiente. Aparentemente estaban premiando a unos árbitros que son mujeres y también habían hombres ahí. Entonces había un hombre que era de Medio Oriente por creo que se llama turbante, no estoy muy segura de eso, pero habían dos hombres más que estaban de saco y corbata. Ellos sí le dieron la mano a esta mujer cuando le dieron el premio, cuando le dieron una medalla, pero este hombre no le dio la mano, simplemente la invisibilizó, ni siquiera la vio a los ojos cuando pasó a la par. ¿Por qué? Porque para la cultura de ellos las mujeres no se tocan, porque simplemente las mujeres no están al mismo nivel que ellos. Hay gente que dice, es que se respeta tanto a la mujer que para ellos tocarlas es una falta de respeto. Sin embargo, un saludo es parte de la educación. Usted puede saludar a una persona sin tener que tocarla, sin tener que darle la mano, saludar de beso. Pero el hecho de ni siquiera decir buenos días, buenas tardes, esto también podría constituir una falta de respeto. Entonces, esto, como les menciono, no ha sido tan fácil porque muchas mujeres también se hace alarde de que ahora hay mujeres que son árbitros, cuando hay hombres que se han dedicado su vida entera a estas cuestiones, pero para ellos es normal, en cambio que haya una mujer árbitro es una gran cosa. Entonces, como les menciono, se excluye explícitamente un sexo de cierto contexto, pero ahora ya vamos normalizando ir incluyendo mujeres dentro de estas cuestiones, dentro de ciertos deportes, en las olimpiadas, dentro de ciertos, tener un mundial de fútbol para mujeres, etcétera, que eran cuestiones que normalmente iban dirigidas solo a hombres. Para poder hacer una detección del lenguaje sexista debemos estar conscientes, porque muchas veces nosotros vemos, como les menciono, publicidad, vemos artículos, leemos algunas cuestiones, escuchamos comentarios de personas cercanas a nosotros y no nos damos cuenta de que esos comentarios son machistas, que esos comentarios son vejatorios hacia las mujeres, pero por eso es que necesitamos colocar como un lente esta perspectiva de género, como un filtro para no seguir reproduciendo este tipo de comportamientos. Por eso nos dice que uno de los rangos más distintivos y principales del uso del lenguaje sexista es el uso y el abuso del masculino genérico. Entender que cuando decimos hombre también hace referencia a las mujeres.
Por eso los entes reguladores de las lenguas justifican el uso del masculino como economía lingüística. Por eso yo les mencionaba de que la Real Academia lo que nos dice es, ¿para qué vamos a tener que decir buenos días a todos y todas, licenciados y licenciadas, jóvenes, que niños, niñas, etcétera? En este caso, ellos dicen que por economía lingüística, para no redundar en lo mismo que se está diciendo, no es necesario, es necesario más bien generalizar en el masculino, pero muchas veces la gente lo ve como ofensivo. Por eso hay gente que dice que es necesario decir ellos y ellas, y hay gente que dice que es mejor utilizar un neutro, en este caso, ellas. De esta cuestión es muy discutible, de hecho la Real Academia no ha admitido que se utilice ellas, al principio se había adaptado al lenguaje y después lo sacaron, diciendo que no se iba a utilizar la palabra ellas. Asimismo, las asociaciones lingüísticas peyorativas, que son palabras cuyo significado están asociado a estereotipos sexistas o insultos, como en el caso que yo les mencionaba de la palabra zorra. La detección del lenguaje sexista, como entre otras cuestiones, tenemos que excluye a un sexo explícitamente, infrarrepresenta a un sexo o trata de desigual a las mujeres y a los hombres. Utiliza denominaciones sexuadas, hay falsos semánticos que dan lugar a un error en la interpretación, es decir, que no sabemos hacia qué nos estamos refiriendo. Y también tenemos el papel de los medios de comunicación. Como yo les mencionaba, la publicidad, el marketing, los medios de comunicación tienen un papel muy importante en este aspecto del género. Ya vimos algunas imágenes que son importantes para entender que no podemos permitir este tipo de publicidad, porque al fin y al cabo termina siendo un reflejo de la sociedad que tenemos. ¿Por qué? Si nosotros permitimos que este tipo de publicidad, como la que vimos en las imágenes, se siga reproduciendo una y otra vez de una y otra forma, a manera de que se considera a las mujeres como un objeto, entonces nosotros estamos permitiendo que las mujeres seamos tratadas de esta manera. Y no solamente eso, como les menciono, no solo los adultos vemos la televisión, los medios de comunicación, sino que también hay niños viéndolo y para ellos se trata de estar normalizando que las niñas únicamente puedan jugar con cocinitas de juguete y que solo los niños puedan jugar con carritos, porque eso es lo que está socialmente aceptado. Por eso es que se dice que la publicidad es un reflejo de lo que somos como sociedad. Si nuestra sociedad es machista, vamos a ver publicidad que también va en consonancia con estas ideas machistas. Los medios de comunicación participan en esta construcción de género por los mensajes que ellos aportan, que ellos están admitiendo. Por eso las personas interiorizan o asimilan estas características que se le atribuyen a su género para poder encajar los modelos sociales preestablecidos. Como ya habíamos visto en una de las imágenes que les mostré, ahí veíamos que habían distintos tipos de detergente y que dependiendo de eso había una imagen de una mujer que estaba vestida de una manera diferente. Pero si nosotros vemos este tipo de publicidad, ya sea de detergente, de jabón para lavar ropa, de cuestiones así, únicamente vemos en esos anuncios mujeres. ¿Por qué? Porque se considera que la mujer es la que se encarga de las labores del hogar. ¿Por qué no podemos ver a un hombre que esté eligiendo cuál detergente va a usar? Porque ahí es donde viene esta idea de lo que yo les mencionaba de la masculinidad frágil. Porque hay hombres que se sienten menos o que ven, creen que tienen, eh, no pueden aparecer en este tipo de imágenes porque eso los hace sentir o los hace ver como si fueran menos hombres, cuando no tiene nada que ver. Ropa sucia tenemos todos, nos guste o no nos guste. Entonces, ¿por qué no podemos ver publicidad en donde haya un hombre eligiendo un detergente o un jabón para la ropa o un suavizante? Me parece haber visto únicamente un anuncio en el cual aparecía un hombre eligiendo, si no me mal recuerdo, era un suavizante y aparecía una niña que aparentemente era su hija.
pero la normalidad, lo que nosotros consideramos como lo normal dentro de los anuncios es únicamente ver mujeres. Y que de esta manera, al tener la ropa limpia, la mujer se sentía, o sea, como la mejor ama de casa, la mejor mujer del mundo, por realizar bien las labores de su hogar. Esa es la imagen que nos está dando a nosotros la publicidad. Y por eso los medios de comunicación sí o sí tienen un papel muy importante, ya sea de reproducir estas ideas machistas o de condicionarnos a que debemos comportarnos de cierta manera porque eso es lo que está socialmente aceptado. En esta perspectiva de género relacionado con el derecho, entonces entendemos que significa promover esta igualdad y equidad en las nuevas identidades de género, reduciendo las causas o los efectos de la discriminación en el ámbito jurídico. Por eso es que nosotros tenemos leyes específicas para mujeres, porque esta perspectiva de género nos sirve a nosotros para poder proteger los derechos de las mujeres. Como ya les he mencionado, no solamente es a las mujeres, tenemos a los adultos mayores, niñas y adolescencia, etcétera. Y también tenemos mecanismos para la detección de la igualdad formal frente a la igualdad real de los hombres y las mujeres. Una cosa es que nosotros tengamos leyes específicas para mujeres, que consideremos que somos iguales ante la ley, iguales ante las demás personas, pero muchas veces en la realidad nos enfrentamos a cuestiones en las que la situación de desigualdad es demasiado evidente. Por eso, la igualdad de trato para mujeres y para hombres significa la ausencia de discriminación a todo nivel, a nivel jurídico, a nivel social, político, económico, etc. La igualdad formal también se refiere a los principios de igualdad de género recogidos en la ley, ante la ley y en la aplicación de la ley. Es decir, que a mí se me reconozcan los derechos como mujer en la ley, pero también cuando se aplique esta ley. Es el reconocimiento jurídico de la igualdad, no solamente de mis derechos, sino en la forma en cómo se me va a tratar. Y eso ya lo tenemos reconocido en estas leyes que ya les he mencionado. Y proporcionar a ambos sexos los mismos derechos, oportunidades y obligaciones, tanto en los ámbitos laborales, sociales, políticos, económicos, etcétera. Cuando hablamos de esta igualdad real o efectiva, supone que se va a eliminar todo tipo de discriminación en cualquier trato dependiendo del ámbito, perdón, sin importar el ámbito en que se aplique. Esto también lo vemos en las áreas siguientes: en la salud reproductiva, en el empoderamiento de las mujeres, en la inclusión de las mujeres en el mercado laboral y en la educación. Estos son ejes muy importantes a través de los cuales se puede hacer que las mujeres sean más partícipes, no solo de ejercer o gozar de sus derechos, sino también de que puedan crearse mejores leyes cada vez para que las mujeres tengan, se les pueda proteger de mejor manera estos derechos. Y bueno, vamos finalizando ahorita con tal vez comentando un poco sobre la actividad de la semana. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer, alguna idea. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Hola, Ali. Hola, dígame. Hola, sí, yo tengo claro lo de la actividad de la semana. Lo que yo no alcancé a escuchar al principio fue la explicación del parcial que usted estaba diciendo. Ah, ok, perfecto. Bien, les explico. Recuerden que la próxima semana ya es la última semana de contenido y luego de eso vamos a tener la semana 7, que es la semana de parciales. Yo les mencionaba que cuando ustedes escriben la materia se dan cuenta que hay 2 clases en la semana. Presencial hubiera sido esas 2 clases. Sin embargo, ahora solo se hace videoconferencia una vez a la semana. Bien, teniendo claro esto, lo que yo les mencionaba es que posiblemente nos corresponda cambiar la videoconferencia a la primera clase de la semana, que no me queda muy claro porque tengo otras dos, doy esta materia también con otro grupo, entonces no recuerdo exactamente cuándo, si no me equivoco, los martes creo que tengo con ustedes. Voy a revisar bien para ver cuándo es la primera clase
en esa primera clase de la semana vamos a hacer la videoconferencia de repaso, donde vamos a hablar de las dudas que ustedes tienen del contenido, de que va a venir el parcial, repasar un poquito los temas, solventar las dudas que tengan. Y el día de hoy, que se supone que es la última clase que ustedes tienen, en este horario se estaría haciendo el parcial. Es decir, el parcial quedaría para la séptima semana el día miércoles de 10:40 a 12:20. Sobre la mecánica de lo que se va a hacer en el parcial,